Buen día chicos y chicas, yo soy Isis, ayudante de teoría sociológica y hoy les traigo un videíto trabajando los puntos principales de la unidad 2. Los temas que vamos a trabajar hoy, o mejor dicho los autores, son Durkheim, Marx, Weber y Parsons. Vamos a comenzar por Durkheim con su texto de La división del trabajo social. Empezando con cuál es la hipótesis que orienta el trabajo de Durkheim, él va a exponer, digamos, que es la repartición continua de los diferentes trabajos humanos, es decir, la división del trabajo, lo que constituye principalmente la solidaridad social o la solidaridad orgánica y se vuelve la causa elemental de la extensión y de la complicación creciente del organismo social. En cuanto a la función del trabajo social, Durkheim nos va a decir que es la de crear solidaridad, es decir, formas de sociedad que sin ella no existirían, tejer vínculos en el mundo del trabajo que superen ampliamente el momento del trabajo. El primer efecto es de carácter moral, lo moral es social y lo social es colectivo, es decir, que el trabajo, la división del trabajo social en las sociedades modernas, el deber que tiene es, digamos, el de tejer vínculos y lazos entre personas que se necesitan las unas a las otras a través de la solidaridad orgánica. Durkheim va a hacer una división en su obra sobre los dos tipos de sociedad. Por un lado la sociedad primitiva o arcaica y por el otro lado la sociedad moderna. Las características principales de cada una de ellas son las que estamos viendo en pantalla. La sociedad primitiva es homogénea, predomina una misma actividad y la división de trabajo por sexo. Poseen una solidaridad mecánica, ya que es una sociedad homogénea con baja o nula especificación de las tareas, donde predomina la conciencia colectiva frente a la conciencia individual y el derecho penal con pena represiva. Esto es importante a tener en cuenta el tema de la pena represiva. ¿Por qué? En las sociedades primitivas, digamos, primaba la pena represiva, porque al haber un alto nivel de conciencia colectiva se creía que cometer alguna falta o cometer, digamos, alguna acción que era considerada por aquella sociedad como mala o contradictoria, tenía que ver con una acción que afectaba a la sociedad, a esta, digamos, comunidad, y por eso las penas eran represivas. Las sociedades modernas, a diferencia de las sociedades primitivas, son heterogéneas, predomina la conciencia individual frente a la conciencia colectiva y la solidaridad orgánica, ya que todas las partes son imprescindibles para que todo funcione y posee un derecho específico, civil y comercial, ya que se trata de reforzar y garantizar la interdependencia entre las partes. Y la pena es restitutiva, es decir, al no haber un alto grado de conciencia colectiva, lo que se busca a través de la pena es que se vuelva a retribuir o que se retribuya el daño realizado. Ya no estamos, digamos, buscando imponer una pena que sirva como ejemplo, digamos, para el resto de las personas de la comunidad, sino que hablamos de penas que restituyan el daño que hemos causado a la sociedad. La conciencia colectiva, que es un concepto muy importante para Durkheim, será el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de la sociedad, externa a ellos, independiente de las condiciones particulares de los individuos y que no cambia con las generaciones. El predominio de una conciencia colectiva, nos va a decir Durkheim, va a conducir a una uniformidad de la conducta. La anomia, que es un concepto que también trabajamos en el video anterior, es la falta de dirección, la ausencia de orden. No implica que no haya reglas, sino que tiene que ver con que no hay reglas claras y hay muchos mandatos que son contradictorios entre sí. No es algo que se dé de manera individual, sino que es un hecho social y es la patología de las sociedades modernas. El elemento estructural que provoca el suicidio es la falta o la ausencia de reglas claras. Y ya para pasar a Marx y a su texto de Manuscritos económicos, vamos a comenzar con lo que es la crítica de Marx a la economía política. Marx va a comenzar este texto hablando de cómo la economía política nos habla de lo que es la propiedad privada, pero no la explica
en lo que tiene que ver con sus consecuencias sociales. Marx, como sociólogo, como en estos textos que podemos ver, digamos, su aspecto de sociólogo, de pensar lo que sucede en la sociedad y cómo, digamos, la revolución industrial, la aparición de la propiedad privada y la aparición de la burguesía impactan en lo que son, digamos, las sociedades y en lo que es el modo de vida de las personas. Entonces, en este texto él se va a enfocar, digamos, a hablar de lo que es la propiedad privada, pero ya no desde un aspecto económico, sino desde un aspecto social. ¿Qué produce el trabajo como tal? El trabajo en una sociedad capitalista no solo produce mercancías, sino que se produce a sí mismo y al trabajador como una mercancía. Él nos dice que el trabajo aparece como desrealización. El trabajador es despojado de los medios de producción, lo que implica la enajenación del trabajador. Este se convierte en un objeto, en una existencia externa, y el trabajo existe fuera de él, ajeno a él. La enajenación se va a dar para Marx, digamos, en 3 momentos. En el producto en sí, es decir, el trabajador se siente ajeno de la producción de su trabajo, en el acto de producir, en el trabajo mismo y en su ser genérico, es decir, hay una enajenación del hombre en cuanto a hombre. Algo que quería aclarar de Marx tiene que ver con que en su estudio, digamos, de la sociedad y de la sociedad capitalista, él va a realizar una división entre lo que es la superestructura y la base económica. Esto es algo que tenemos que tener en claro para poder seguir avanzando con el autor. Él en la superestructura va a colocar aquellos aspectos de índole religioso, de índole política, de índole penal, del derecho y demás. Y en la base económica de la sociedad va a estar compuesta por lo que son los medios de producción y las relaciones de producción. Lo que va a plantear Marx en su teoría es que cuando cambia la base económica en una sociedad, cambia la superestructura, es decir, es la base económica quien modifica lo que viene a ser el derecho, la política y demás. Lo que podemos observar, por ejemplo, con la aparición de la burguesía. La burguesía se apropia de los medios de producción, cambia las relaciones de producción y esto genera un cambio en la superestructura, genera un cambio en la política, genera un cambio en el derecho con la aparición de la propiedad privada y genera un cambio también en lo que es las cuestiones de índoles religiosas. Para contestar a otra de las guías de la pregunta de la guía, ¿qué significa que el trabajo alienado afecta a la vida genérica del hombre? El hombre es un ser genérico, nos va a decir Marx, es decir, que se relaciona con su género como su propio ser. Vive de la naturaleza y el trabajo es su actividad vital. El trabajo alienado lo que hace es convertir a la actividad vital del trabajo en un mero medio para su existencia, es decir, se vuelve en un medio para sí mismo. Y si el trabajo no es del trabajador, es del burgués, que es quien posee los medios de producción, la propiedad privada va a ser un producto del trabajo enajenado. Ahora vamos a ir con Weber y con su texto de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Como les había mencionado ya, digamos, en el video anterior, y esto es algo que también está en uno de los textos que está en la unidad, este texto de Weber es una puesta en jaque al materialismo histórico. ¿Por qué? Porque en este texto Weber va a analizar lo que son los orígenes de las conductas capitalistas, no del capitalismo en sí, pero sí de aquellas conductas racionales, digamos, de acumulación capitalista en lo que es la religión, lo cual, digamos, sería tomar un elemento que Marx coloca en la superestructura y que es revolucionado por los cambios en la base económica y explicar el surgimiento de conductas capitalistas a partir de un elemento que Marx coloca en la superestructura.
Entonces, ¿cómo va a definir Weber al capitalismo? Weber en la Ética Protestante nos va a decir que las conductas capitalistas existieron siempre, pero no como las conocemos hoy en día. Y es por eso que realiza una distinción entre lo que es el capitalismo aventurero y el capitalismo moderno. El capitalismo En su obra, Weber nos va a decir que las conductas capitalistas existieron antes, pero que no existieron como las conocemos hoy en día. Y es por eso que él va a realizar una distinción entre lo que es el capitalismo aventurero y el capitalismo moderno. El capitalismo aventurero es irracional, no puede prever ni calcular plenamente cuáles son los mejores medios para lograr un determinado rendimiento, y el ejemplo que él nos brinda es el de la piratería y el botín de guerra, es decir, hay un afán de ganancia, hay un afán de lucro, pero no se calcula ni se prevé cuáles son los medios para lograr esas ganancias. ¿Y qué es lo que lo va a diferenciar del capitalismo occidental moderno industrial? Porque este existe a partir del avance de la racionalidad, es decir, lo que caracteriza al capitalismo moderno es la racionalidad y tiene requisitos que son también, digamos, sus características, como son la separación de la economía doméstica e industrial, la organización racional del trabajo libre conforme a un orden jurídico y el cálculo de los medios técnicos de trabajo, es decir, pensar cuáles son los mejores medios para lograr mis fines. En ese sentido, lo que caracteriza a este capitalismo, repito, es la racionalidad. La racionalidad en la Ética Protestante y en Weber es un concepto fundamental. El capitalismo moderno y racional significa, por lo tanto, una forma típica que se apoya en el cálculo económico y en los principios de la ciencia y la técnica de la organización racional del trabajo libre, organizado conforme a un órgano jurídico. Su origen, de acuerdo a esta mirada, se encuentra en las pautas del calvinismo, secta del protestantismo que cree en la predestinación de un número determinado de personas y, al carecer de otras certezas para su salvación, encuentra esta convicción en dedicarse al trabajo y acumular dinero. Esto lo saqué, digamos, del primer texto que ustedes tienen para leer, que es una introducción a la unidad. Y me gustaría explicar bien, digamos, esta parte. ¿Por qué? Porque en la Ética Protestante, como les dije, Weber lo que hace es un análisis de la religión, pero sobre todo de una secta calvinista que es la secta protestante. Lo que sucede en esa secta es que luego, digamos, de lo que es la revolución religiosa, se elimina, digamos, dentro del protestantismo lo que es la figura del sacerdote, que vendría a ser, digamos, como la conexión entre la persona, entre el creyente y Dios. Entonces, digamos, en el protestantismo, digamos, existe, digamos, esta cuestión de que uno no sabe si está entre los elegidos para ir al cielo. No tenés forma de averiguarlo y no tenés forma de cambiarlo. Entonces, lo que va a aparecer aquí es la teoría de la predestinación. ¿Esto qué quiere decir? Los calvinistas interpretaban que como los creyentes eran los administradores de las riquezas en el nombre de Dios en la tierra, si a uno le iba bien económicamente, eso significaba que podía ser uno de los elegidos o de los salvados para ir al cielo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta creencia, lo que pasa dentro del calvinismo es que se empiezan a dar conductas de acumulación económica que tienen una base religiosa, tienen un sustento religioso. En este sentido, digamos, ahí vamos a ver una conducta racional, de decir, me levanto temprano, ahorro y pago mis deudas porque mi motivación y porque mi fin es estar entre aquellos elegidos, o saber si yo formo parte de aquellos elegidos que van a formar parte, digamos, del reino de Dios o del reino de la salvación. Por eso, digamos, es que Weber, digamos, en Estados Unidos se interesa tanto por lo que es la secta protestante del calvinismo, porque él ahí observa
conductas capitalistas que luego se van a convertir, digamos, en el espíritu de los hombres. Él en este texto va a generar dos tipos ideales. En el video anterior habíamos dicho que los tipos ideales son construcciones teóricas que nos van a ayudar a estudiar la realidad, pero que no se van a encontrar como tal, digamos, en la realidad. Son simplemente construcciones teóricas que a nosotros nos van a ayudar a ver cuán aproximados o alejados estamos de la realidad cuando realicemos nuestro estudio. Y estos dos tipos ideales que él va a constituir son la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La ética protestante va a estar apoyado en lo que son las máximas de Baxter. Baxter fue un obispo anglicano y tiene que ver con esto que explicaba recién de la secta calvinista. Las máximas de Baxter establecían que toda hora de trabajo perdida, por ejemplo, era una hora robada en el trabajo al servicio de Dios. Entonces estas máximas indicaban una manera de obrar y de actuar. Y el espíritu del capitalismo, este tipo ideal, va a estar apoyado en lo que son las máximas de Franklin. Franklin va a escribir mucho tiempo después que Baxter y va a escribir unas máximas que son bastante parecidas. ¿Por qué? Porque él, en vez de decir, por ejemplo, lo que les mencionaba recién, que se encontraban las máximas de Baxter, nos va a decir que el tiempo es dinero, por ejemplo. Entonces lo que Weber observa es que estas máximas, que son tan parecidas, ambas conducen, digamos, a conductas capitalistas racionales de modos de acumulación de dinero, pero que las máximas de Franklin, a diferencia de las máximas de Baxter, ya no van a necesitar de un sustento religioso, sino que va a ser el afán de ganar dinero por el dinero en sí. Y esto tiene que ver también con la teoría del estuche vacío, del decir, el capitalismo en un futuro, que es la predicción que hace Weber, diferenciada de la predicción de Marx, que Marx decía que el capitalismo iba a dar lugar al comunismo, un nuevo modo de producción. Lo que dice Weber es que el capitalismo se va a sostener por el capitalismo mismo, que ya no va a necesitar de algo que le dé sentido, como lo es la religión en lo que es la conducta de las personas calvinistas. Y este es un aporte muy interesante de Weber. Y la conexión, digamos, entre estos dos tipos ideales, entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es que ambas van a tener las condiciones que se hacen a sí mismas. No es que una deviene de la otra, no es que el espíritu del capitalismo deviene de la ética protestante, sino que ambas tienen algo por lo que se retroalimentan y fortalecen mutuamente, que es la racionalidad. Ambas máximas, ambos tipos ideales en sí, tienen este concepto fundamental que es la racionalidad. Ambos, tienen conductas racionales en sí para lograr ciertos fines. Y en cuanto a Parsons, y a su texto de biografía intelectual, lo que yo les quería decir es que no se desanimen si ustedes no entienden a Parsons, porque la realidad es que es un autor que es bastante complejo. Él lo que intenta, es elaborar una especie de teoría madre con un vocabulario bastante complicado, de lo que es la teoría sociológica. Por eso es, tan difícil de leer tal vez y de comprender. Pero mi consejo es que ustedes se apeguen a lo que es la guía de lectura y que busquen, en base a este texto, responder la guía de lectura, ya que con eso para el parcial van a estar perfectos. ¿De qué modo introduce Parsons el concepto de diferenciación? El concepto de diferenciación va a remitir a una división de una unidad estructural en dos unidades diferentes. En el caso del sistema social, se da la diferenciación de la familia campesina en dos unidades, en una familia nuclear y en una agencia productiva de la cual se va a conseguir el ingreso para mantener a la familia nuclear. Esto quiere decir que con el avance de la sociedad, con el avance de lo que es la sociedad industrial, la familia campesina, que antes, producía sus propios medios de consumo,
se va a ver dividida en la familia en sí y se va a ver dividida en una unidad productiva que va a tener que insertarse en lo que es, digamos, el nuevo sistema productivo y el nuevo sistema económico. Ese es, digamos, el concepto de diferenciación. Luego, Parsons nos va a hablar de 3 revoluciones, que son la revolución industrial, la revolución democrática y la revolución educativa. Todas estas se van a basar, digamos, en una diferenciación, en un cambio de lo anterior por algo nuevo, en una nueva división, y todas van a presuponer una ampliación de la diferenciación económica y el mejoramiento del nivel comercial por el industrial. Él nos va a plantear que estas 3 revoluciones se van a dar, digamos, en 3 lugares temporales y en 3 lugares geográficos diferentes, y que van a tener, digamos, mucho que ver con lo que es la construcción de la sociedad postindustrial. En el sentido, él también hace mucho énfasis en la revolución educativa porque lo que a él más le interesa, digamos, es ver el rol de los nuevos profesionales constituidos como tal. Y por último, con la manera en la que asocia el autor los conceptos de diferenciación y pluralización, y a qué clásico de la sociología remiten estos temas, primero que nada aclarar que hay 3 hombres que influyen en lo que es el pensamiento de Parsons, y estos 3 hombres son Weber, Durkheim y Freud. En ese sentido, en este texto vamos a ver una clara influencia, digamos, de lo que es Durkheim en sus conceptos de diferenciación y pluralización, pero también vamos a ver una influencia muy importante de Weber en lo que tiene que ver con la acción y con lo que motiva o impulsa digamos, al individuo a realizar determinada acción. Son 3, digamos, clásicos. Uno, si bien tiene que ver con la psicología, son 3 clásicos que tienen mucha influencia en el pensamiento de Parsons. Y que, bueno, a su vez también Parsons es muy criticado por dejar fuera de su análisis a Marx. Para Parsons, digamos, en lo que es esta disputa por el canon clásico, para Parsons, Marx, digamos, no tiene que ver con lo que es la sociología moderna. Bueno, ya para ir un poco más, digamos, a este punto, el pluralismo va a referir a cuando las viejas familias campesinas comienzan a diferenciarse, cuando se da esta división, digamos, entre la unidad productiva y la familia, y los adultos de la familia forman parte de la familia, pero a la vez tienen que ser miembros, digamos, de organizaciones que ofrecen empleo. Y estos temas remiten a Durkheim. ¿Por qué? Porque cuando Parsons habla de pluralismo y cuando Parsons habla de diferenciación, lo que le interesa es ver cómo los cambios, digamos, en la estructura económica, cómo los cambios de digamos, la estructura del sistema educativo y cómo los cambios, digamos, en lo que tienen que ver con la democracia y con los sistemas de gobierno, influyen a la persona y cómo estos cambios, digamos, influyen a lo que son las instituciones y a cómo, digamos, el individuo es capaz de cooptar estas normas y es capaz de adaptarse a estos cambios. Entonces, cuando él habla de diferenciación y pluralización, habla, digamos, de estas familias que, de pasar de ser sus unidades productivas mismas, tienen que pasar a ser unidades productivas, digamos, que se inserten en lo que es el campo laboral industrial, cuando se tiene que dar, digamos, el desplazamiento de las familias a las ciudades y cómo eso afecta en lo que es el orden social y cómo eso afecta a lo que es también, digamos, la evolución del orden social y la evolución de la sociedad en sí. También los invito a reflexionar y a pensar sobre los momentos que cada uno de los autores que hemos visto, sobre en qué momento cada uno de ellos escribe y qué es lo que a ellos les interesa analizar. Si bien ahora estamos viendo un Parsons que se refiere, digamos, a cuestiones inmediatas de lo que es la sociedad industrial, Parsons es un autor que es funcional estructuralista, es decir, Parsons escribe cuando el capitalismo que, digamos, la sociedad capitalista que logra prevenir Marx, el capitalismo desarrollado y ya instaurado del que habla Weber, ya son hechos que ya han sucedido. Lo que estudia Parsons es una sociedad postindustrial en el sentido en el que él realiza sus estudios sociológicos luego de la crisis
de 1930 en Estados Unidos y le toca, digamos, estudiar una sociedad donde tal vez ya no hablamos del proletariado y donde tal vez el capitalismo del cual se preocupa Marx ya está más que desarrollado. Entonces Parsons estudia una sociedad estadounidense donde es una sociedad diferente a la que estudia Weber y a la que estudia Marx, pero porque las sociedades avanzan y se desarrollan, y eso es lo que nosotros tenemos que tener también en mente al estudiar esta materia. Así que sin más que decir, muchas gracias chicos y chicas por quedarse hasta el final del video conmigo. Quiero decirles también que esto no suplanta la lectura de los textos ni la realización de las guías de lectura, sino que es más que nada para que ustedes puedan guiarse en lo que es la lectura y la realización de estas guías. Y que sepan también que ante cualquier duda me pueden mandar un mensajito, que para eso estamos los ayudantes de cátedra. Ustedes no molestan, todo lo contrario. A mí me gusta muchísimo resolver sus dudas y estar para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.